Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro segundo día de Congreso Corejica. Estamos felices de dar apertura a este segundo día. Iniciaremos con el señor Ildemario Infante y su ponencia, Gerencia de la Humildad. Voy a darle una breve introducción al señor Ildemario. Él es un consultor gerencial, escritor, conferencista y docente. Egresado de la Escuela de Negocios número 1 de Latinoamérica, INCAE. Valedictor del curso, posgrado especialista en Administración de los Recursos Humanos, con mención de honor, licenciado comercial de la Universidad Simón Rodríguez, nacionalidad española y venezolana. Residente en Miami, Florida, en Estados Unidos. Tiene más de 20 años laborando en actividades directivas en empresas líderes de los sectores de retail, consumo masivo y servicios. En su rol de consultor ha ejecutado proyectos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica. Le damos la bienvenida, señor Ildemario Infante. Bueno, agradecido por la oportunidad que me dan de participar en esta actividad recurrente todos los años en Centroamérica. Bueno, vamos a compartir un tema bonito que tiene un alto impacto en el mundo organizacional y en la vida de las personas, que es la gestión de la humildad, el manejo de la humildad. ¿Por qué hay tanta confusión con respecto al tema humildad, ¿no? Y muchas veces el concepto ha generado hasta rechazo. Cuando hacemos una consulta en uno de los principales libros de la humanidad, uno de los libros que uno siempre está revisando, que es la Biblia, encontramos una definición de humildad que es bien poderosa, que dice que es amar a otro sin ser débil. Que humildad nada tiene que ver con debilidad. Humildad está asociado a la capacidad que tienen las empresas y las personas de aprender constantemente. Está asociado también a la capacidad que tenemos para cometer errores, admitirlo y aprender de esos errores y, por supuesto, corregirlos. Y además, la humildad es lo que nos permite entender que no vamos a poder solos y que necesitamos trabajar en equipo. Y por eso es que es una competencia tan relevante para el mundo organizacional y para las personas. Además, la humildad nos permite establecer una diferencia entre aquello que es amar y consentir. Cuando amamos, nos comprometemos, nos esforzamos y nos disciplinamos, mientras que el consentir, significa permitirlo todo. Y en el mundo organizacional ha ocurrido un fenómeno en los últimos años donde se han creado trabajadores hasta cierto punto malcriados porque se han consentido demasiado. Se les ha dado muchos beneficios, se les ha dado mucha, de alguna manera, ventajas a los colaboradores, y esto que ha terminado decantando en trabajadores malcriados que exigen, pero a la hora que la empresa hace requerimientos no están dispuestos a dar. Entonces, por eso la humildad también nos permite alinear eso y volver a retomar ese balance que debe haber entre el agradecimiento de los colaboradores hacia el trabajo, hacia su empresa, ese compromiso que debe haber de los trabajadores y colaboradores hacia su organización y también de su organización hacia los colaboradores. O sea, el compromiso mutuo. La humildad permite retomar ese compromiso mutuo y, por supuesto, separar eso de amar y consentir. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa. Cuando amamos a un hijo, tenemos que disciplinarlo. A veces nos cuesta muchísimo y sin embargo lo tenemos que hacer. ¿Es necesario? Es necesario hacerlo. Porque si solamente lo consintiéramos, estaríamos creando una persona que después va a sufrir en el futuro, porque es maravilloso para sus padres, pero no para el mundo exterior. Y pasa exactamente en las organizaciones. Y la humildad es precisamente lo que nos permite volver a alinear eso de amar y no consentir. Y, por supuesto, resaltar el hecho de que humildad nada tiene que ver con disminuirse, con ser menos, tiene que ver con amar a otros sin debilidad. Como valor humano,
La humildad tiene un papel súper importante o relevante, porque la humildad es lo que nos permite alcanzar metas, corregir, aprender de los errores, nos permite esa facultad de estar aprendiendo constantemente de otros. Y la humildad es lo que nos conecta con la prosperidad, la plenitud personal y profesional, porque precisamente cuando reconocemos que necesitamos aprender, que necesitamos reinventarnos, que necesitamos dar, que tenemos que aportar en esa misma medida, y por supuesto tenemos que servir en esa misma medida, es que somos prósperos. Y desde la perspectiva de las empresas, también da una visión bien interesante, porque para las organizaciones el líder nada tiene que ver con superioridad, sino con servir, escuchar y entender necesidades. ¿Por qué? Porque la empresa humilde es aquella que está conectada continuamente con sus clientes y es la que logra ese enlace, esa conexión, esa unión entre lo que hace la empresa y lo que están necesitando sus clientes. Y es por eso que aquellas empresas que se han creído líderes y han pretendido imponer el consumo a sus clientes, probablemente son empresas que han desaparecido en el tiempo y hay casos reales de negocio bien significativos. ¿Por qué? Porque se han creído líderes, se han creído superiores y no han entendido que la superioridad de una organización no se basa, y el liderazgo de una organización no se basa en superioridad, sino se basa precisamente en humildad, porque se trata de entender necesidades y satisfacerlas. Desde la perspectiva de los colaboradores, de los trabajadores de las empresas, bueno, la humildad es el sí me importa, el sí me importa mi trabajo, el sí me importa dar un poco más, el sí me importa colaborar, el sí me importa ser solidario con la empresa. Entonces, en estos años tan recientes, donde se ha puesto tanto cuidado en los trabajadores, se ha invertido tanto en motivar y comprometer a los colaboradores en las organizaciones, nos hemos dado cuenta que nadie se va a motivar ni se va a comprometer con algo que no ame. No hay manera de que por más que se hagan actividades, una persona que no está en lo que ama, una persona que no tiene esa disposición de servir, de dar de entregar esa necesidad que tenemos todos de poner al servicio de los demás nuestras capacidades y nuestros talentos, esa persona no hay manera de que la podamos motivar. Y que una forma de conectar y de reconectar al trabajo y esa equivalencia que tiene que haber entre lo que ofrece la empresa, pero también lo que ofrece el colaborador, es precisamente a través de la humildad, porque a través de la humildad es que el trabajador vuelve a retomar esa relación con su empleo y empieza a sentirse agradecido por tener un empleo, a mostrar la disposición de poner al servicio de los demás sus talentos y además llevar con orgullo ese emblema de la compañía para la cual trabaja y decir que esa compañía y ese trabajo sí le importa. La humildad desde el punto de vista humano. Vámonos ahorita desde el punto de vista de las personas. Bueno, la humildad se concentra solo en realidades. O sea que la persona humilde tiene una gran ventaja porque solamente la persona humilde está concentrada en lo que piensa en él, de sí mismo, y aprende a trabajar con mucha facilidad en equipo. No entiende que tiene que ser el protagonista, no entiende que todo el tiempo tiene que estar diciendo algo, que puede escuchar, que puede aportar y que los grandes resultados se alcanzan precisamente en equipo. Mientras que la soberbia, que como el otro extremo, ¿no? Fuera de la humildad, aparte de la humildad, se concentra en lo que piensan los demás, en las apariencias, en las comparaciones. Entonces, desde el punto de vista humano, del ser humano, la humildad es una competencia súper valiosa para la vida y para el mundo laboral. ¿Por qué hay rechazo con respecto a la palabra humildad? Porque siempre se asocia humildad a pobreza, a baja autoestima, a disminuirse, a ser menos. Bueno, eso se obedece principalmente a los políticos. Los políticos, yo creo que nadie, absolutamente nadie, le gusta hablar de cosas duras, de cosas difíciles, de cosas complejas, y muy probablemente utilizamos la palabra humildad para definir algo que nada tiene que ver con humildad, como ya lo vimos al comienzo en el concepto de la palabra. Entonces asociamos humildad con pobreza. Entonces los políticos nunca hablan de los pobres, hablan de los humildes, cuando humildad y pobreza absolutamente nada tiene que ver. Porque humildad, el origen de la palabra, la raíz de la palabra viene de humus, que quiere decir que todo aquello que fertiliza la naturaleza y lo hace crecer. Y para el ser humano es exactamente igual. La humildad es aquello que fertiliza al ser humano y lo hace crecer y alcanzar dimensiones superiores en su rendimiento.
En el mundo de los negocios, ¿se utiliza la humildad? Bueno, ya hay cantidad de investigaciones. Foster University hizo una muy extensa. En mi libro Gerencia de la Humildad yo detallo esta investigación, donde dice que las personas humildes son líderes más efectivos con altas probabilidades de desempeñarse con éxito, individualmente y como miembro de equipo. Entonces, una persona humilde, acuérdense que siempre va a tener una disposición al aprendizaje, al trabajo en equipo y a entender que no lo sabe todo. Entonces se quita un gran peso de encima y puede alcanzar un rendimiento superior y solicitar ayuda cuando realmente la necesita. Siguiendo en el mundo de los negocios, cuando al rector de la Universidad de Harvard, el señor Nitin Noria, se le preguntó qué se le debería enseñar o qué se le debería reforzar a los líderes empresariales, él respondió sin dudarlo: humildad. Y fíjense que no es cualquier universidad, es el rector de la Universidad de Negocios de referencia en el mundo, en este caso Harvard. Y cuando uno analiza la respuesta del rector de la Universidad, Nitin Noria, cuando dice que lo que se le debe enseñar a los líderes es humildad, pareciera una respuesta con un alto componente humano, pero también tiene un gran componente técnico, porque no solo, acuérdense que el gran profesional es el que mezcla esa calidad humana con las competencias técnicas, y definitivamente un líder humilde, una persona que esté dispuesta a atender necesidades y una persona que esté dispuesta a rendir más allá de lo que se le está exigiendo, siempre va a ser una persona empleable y además siempre va a ser una persona que aporta y hace una diferencia, ¿no? Entonces, para la escuela de negocios más influyente del mundo, humildad es la principal competencia que se le debería enseñar a los líderes y a los miembros de una organización. La humildad está de moda. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos viviendo todo esto con el COVID-19, con todo lo que nos ha tocado cambiar nuestros sistemas de vida, adaptarnos a nuevas necesidades, una persona soberbia debe estar sufriendo muchísimo, porque resulta que la humildad también nos permite entender que somos vulnerables, que las situaciones pueden cambiar y que tenemos que ser flexibles, adaptarnos y aprender. Y es por eso que en una situación como la que estamos viviendo, la humildad cobra cada vez más relevancia y cobra más importancia. Entonces, y esto lo ratificamos, y no es un pensamiento nuevo. Fíjense que ya en el siglo XVII, el filósofo Kant, Immanuel Kant, que es uno de los filósofos más relevantes y más influyentes de toda la historia de la filosofía, él decía que se medía la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. En el mundo que estamos viviendo hoy, este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, definitivamente un gran valor es la capacidad que tenga la persona para convivir con la incertidumbre, manejarla y salir adelante. Y una de las principales herramientas es precisamente la humildad. Desde la soberbia es muy difícil convivir con estos entornos complejos que nos está correspondiendo vivir. ¿Quién debe actuar con humildad? Por ejemplo, en una empresa. Definitivamente todos, porque muchas veces los gerentes están esperando que sean los supervisados están esperando que sean los jefes, los gerentes, y resulta que la humildad tiene que ser como ese saco azul marino, como ese vestuario clásico que debe caracterizar a una persona, porque es lo que le abre precisamente las puertas y le permite adaptarse a las diferentes circunstancias y necesidades de la organización. ¿Quién debe practicar la humildad en una organización? Absolutamente todos los miembros de la organización que la integran. Un ejemplo de humildad lo tenemos en el gran deportista Michael Jordan. Yo personalmente soy un gran fanático del baloncesto de toda la vida, y lo vimos ahorita en el famoso documental de ESPN, The Last Dance, bueno, que ha tenido cantidad de audiencia, donde nos dimos cuenta que los primeros años que Michael Jordan jugó en la liga élite del baloncesto del mundo, que es la NBA, y que intentó llegar a una final, siempre se tropezó con un equipo que lo impedía, que eran los Detroit Pistons, porque los Detroit Pistons se encargaban precisamente de anularlo a él. Y como él era el equipo, él era los Chicago Bulls, el equipo donde él jugaba, siempre perdían. Y durante 3 años fueron eliminados. Hasta que al 4.º año, el gran Michael Jordan dijo: definitivamente no puedo seguir jugando solo, porque resulta que él anotaba 30, 40, 50, 60 puntos por partido, pero su equipo perdía y no podía ir a la final. Se empezó a decir que era un one-man show, que con un jugador como él era imposible que un equipo ganara, y hasta que él asumió la competencia de la humildad y dijo:
tengo que participar con mis compañeros, tengo que pasar el balón, tengo que ceder la pelota, no pudo ser campeón. Y la gran verdad que ese paso, que era muy complejo en ese momento de su carrera, donde ya era una superestrella, tomarse esa dosis de humildad fue lo que le permitió llegar a un escalón superior que trasciende hasta el día de hoy. Porque Michael Jordan al día de hoy sigue siendo la persona que más gana dinero en el deporte y la división de Nike que sigue generando más rentabilidad sigue siendo la de Jordan, la de los productos Jordan. Es que ni siquiera Michael Jordan pudo solo. Hasta Michael Jordan tuvo que reconocer que necesitaba la ayuda de otros y eso solamente se hace es a través de la humildad. Howard Gardner, el famoso investigador, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, que hizo tantos aportes para el tema de la capacidad cognitiva humana, él afirma que una mala persona nunca llega a ser un gran profesional. Una persona con malas intenciones, que son la minoría dentro de las organizaciones, pero existen, ¿puede alcanzar resultados? Claro que puede alcanzar resultados. Lo que pasa es que sus resultados no son sustentables en el tiempo y dejan unas consecuencias muy negativas en el entorno y en el clima organizacional que luego posteriormente es muy difícil limpiar y dejar atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una mala persona nunca llega a ser un gran profesional. ¿Por qué? Porque para ser un gran profesional, además de tener capacidad técnica, es necesaria la ética y la humildad. Y también los estudios del profesor Howard Gardner, como investigador y psicólogo, ratifican que la humildad es una cualidad esencial para el profesional, para la persona que se considera un profesional. El concepto del profesional, acuérdense que no es la persona que tiene título, es la persona que tiene una actitud profesional hacia su trabajo. Porque todos nosotros hemos conocido a esa gente que tiene una cantidad de títulos y nosotros decimos, Dios mío, ¿y este dónde se graduó? Porque no es una cuestión de título, tiene que ver mucho con la actitud. Y acuérdense que la persona humilde nunca ofende, nunca ataca, sino que tiene argumentos para defender un punto. ¿Qué pasa en las empresas? Bueno, nos pasamos cantidad de tiempo, cantidad de jornadas laborales gestionando egos, cuando en realidad deberíamos estar gestionando es trabajos y procesos. Entonces, una de las competencias que nos permite centrarnos en gestionar trabajos y procesos y olvidarnos de los egos dentro de las organizaciones, de las competencias entre áreas, de que es más importante finanzas que mercadeo, que venta, que el área operativa, y entender que solamente podemos alcanzar resultados superiores como organización trabajando en equipo, es precisamente cuando ponemos en práctica la competencia de la humildad en los entornos organizacionales. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de las empresas han trabajado el modelo de competencias. Este es un congreso de recursos humanos y sé que muchos de ustedes han trabajado sobre el modelo de competencias y nos damos cuenta cuando se han analizado cantidad de diccionarios de competencias. Personalmente, yo puedo decir que he trabajado en todos los países de Latinoamérica, he trabajado desde gobiernos, desde países, desde el gobierno del país, desde la presidencia de la República de un país, hasta medianas y pequeñitas empresas y he visto cantidad de diccionarios de competencia y modelos de competencias de organizaciones y la gran verdad es que no he encontrado la competencia de la humildad en absolutamente casi ninguno. Creo que en uno o dos solamente he encontrado la competencia de la humildad, una competencia que es transversal y que es necesaria en las organizaciones. Y nuestro trabajo se centra precisamente en eso, en incorporar la competencia de la humildad dentro de lo que es el repertorio de los recursos organizacionales. ¿Y por qué es tan importante la competencia de la humildad en el mundo organizacional? Porque se asume con conciencia las fortalezas y las oportunidades que tenemos como seres humanos, entendemos la necesidad de que necesitamos ayuda. Es que está Michael Jordan, nadie puede solo. Y en las organizaciones no nos basta con que finanzas obtenga un resultado, lo tiene que obtener también operaciones, lo tiene que obtener comercial, lo tiene que obtener toda la organización y que para obtener ese resultado superior vamos a tener que trabajar en equipo y vamos a necesitar ayuda. Acuérdense que también la humildad nos permite el aprendizaje constante a cualquier nivel organizativo. Y luego, la humildad también nos pone sobre la mesa la posibilidad de cometer errores porque somos humanos y aprender de esos errores, reconocerlos y aprender de ellos. Entonces, nuestro trabajo en el tema de gerencia de la humildad se ha centrado precisamente en eso, en incorporar la humildad como parte del repertorio de competencias de las organizaciones. Además, la humildad definitivamente vuelve a retomar ese perfil humano, nos permite ser más humanos y nos quita toda esa carga de encima de pensar que podemos hacer
cosas solos y de que lo sabemos todo. Y que para hacer y alcanzar un resultado superior vamos a necesitar ayuda. El éxito social de un equipo y un ser humano, desde un equipo organizacional hasta una persona, tiene que ver con esa combinación de calidad humana y competencias técnicas. De nada me sirve ser un gran técnico si no tengo esa calidad humana para saber manejar y poner ese conocimiento y esas experiencias al servicio de otro. Por lo tanto, el profesional, la formación, la parte académica formal, ¿es necesaria? Claro que es necesaria, complementa, pero no hace a la persona, porque la combinación del profesional que alcanza un nivel superior no solo es de títulos, sino tiene que ver también con las competencias técnicas, porque tiene que saber hacer su trabajo, pero además con la calidad humana y con la conexión que logra con el resto de las personas. Y esto lo permitimos también conectar con lo que es el concepto de la humildad, porque la calidad humana también se refleja en esa capacidad que tiene la persona para ser humilde. Este es el modelo que desarrollamos en el libro que yo escribí, que se llama La gerencia de la humildad, y que trabajamos en las organizaciones, donde trabajamos sobre 8 pasos o 8 conductas que debemos trabajar y fortalecer en las organizaciones para desarrollar la humildad. Primero, en la base, lo que yo llamo la casa de la humildad. Este es el modelo de la casa de la humildad, y la base es escuchar. En las organizaciones tenemos que darnos un espacio para escuchar, rediseñar la forma en que hacemos reuniones y centrarnos precisamente en hablar de trabajos y procesos y no de atacar personas o disminuir personas. Entonces, desarrollar esa capacidad de escucha en la organización y solamente no tener, nos quita un gran peso de encima, porque cuando estamos participando en una reunión, no nos sentimos forzados a que tenemos que decir algo porque sí, sino solamente cuando es necesario. Luego, el mantener a las personas en ser ellos mismos, en mantener su esencia como personas, independientemente de que se desempeñen en un entorno organizacional y que haya una formalidad en el entorno organizacional, se mantengan auténticos y se mantengan como personas. El tema de la puntualidad, el respeto por la hora de los demás, el respeto en una reunión. Cuando se llega tarde a una reunión 10 minutos, el problema no es, en realidad no son muchos minutos, son 10 minutos, pero si ustedes lo multiplican por 20 asistentes, entonces sí es una cantidad importante de minutos. Entonces, el valor del tiempo y de la puntualidad, de hecho, eso es algo bíblico y está en la Biblia, el respeto por el tiempo de los demás como un reflejo de la conducta de la humildad. Luego está la empatía, que es ponernos en el lugar del otro, entender las perspectivas del otro y tratar de llegar a un acuerdo en función de esas realidades. El estar alerta para aprender, que ya subiendo en esa casa de la humildad, llegando, digamos, al tercer piso de esa casa de la humildad, estar alerta para aprender, porque, por ejemplo, en una organización podemos aprender de un obrero de base, de un proceso productivo, y podemos aprender del gerente general, pero lo que no puedo es emitir juicios de valor por la posición que ocupe la persona en la organización. En una empresa, en los entornos donde nos desenvolvemos, podemos aprender absolutamente de todo el mundo si nos desechamos la idea de emitir juicios de valor y estamos abiertos a escuchar y a entender la esencia de lo que nos están transmitiendo las personas. Luego está el tema del autocontrol, el manejo del carácter, que podemos construir una reputación por año y perderla en segundos por una explosión, por un mal manejo del carácter, y esto tiene que ver muchísimo con esa capacidad que tenemos de dominar nuestra parte emocional. Y luego está el tema de lealtad, el tema y en esto yo hablo mucho de la lealtad con el trabajo. Me da dolor, por ejemplo, hace unos meses estuve en Costa Rica y tuve la oportunidad de ir a almorzar a un sitio y vi a unos colaboradores consumiendo productos. Esas personas estaban con las camisas de la empresa donde laboran. Esas camisas tenían el logotipo de las empresas donde laboran, una empresa de bebidas grande, importante de Costa Rica, y cuando me di cuenta estaban consumiendo productos de la competencia. Entonces a estas personas no les importa su trabajo, no son leales y no se dan cuenta de que eso que están haciendo atenta contra ellos mismos y su familia. Entonces, también transmitimos como una conducta, esta conducta de lealtad que tiene que ver lealtad a los equipos de trabajo, lealtad a la empresa y lealtad al valor del trabajo y al agradecimiento por el trabajo. Y luego en el tope de la pirámide está el servir a otros, esa capacidad que tenemos de poner al servicio de los demás todo lo que sabemos y sin límite y de entregarnos. No esa gente que dice hago lo mínimo, sino que hago lo máximo. Porque con coronavirus, sin coronavirus, aquella persona que está dispuesta a hacer más de lo que le corresponde,
esa persona siempre va a ser empleable y siempre va a estar en el top of mind para lo que es el crecimiento y el desarrollo en las organizaciones. El objetivo de todo profesional es disfrutar plenamente de lo que hace, aparte de la gerencia de la humildad. Bueno, yo también escribí otro libro que se llama Pirámide de la Felicidad Laboral, donde mi concepto precisamente de la felicidad laboral es que las personas conecten, que amen lo que hacen, porque eso es lo que les va a permitir realmente ser feliz en la vida. No podemos ser felices en la vida si no disfrutamos de nuestro trabajo. Entonces, y esa conexión también la tenemos cuando realmente somos humildes, cuando valoramos nuestro empleo y agradecemos la oportunidad que nos ha brindado una organización, una empresa, para poner ahí mi conocimiento, mi experiencia al servicio de los demás. El servicio, el servir nos saca de la mezquindad, por lo tanto es un reflejo de precisamente la humildad, ¿no? ¿Y cómo trabajamos la gerencia de la humildad? Bueno, primero trabajamos el tema de sensibilizar a las personas, hablamos sobre este tema de humildad, relacionamos conducta del modelo que ya les mostré con cada una de las personas, cada uno de los participantes en nuestros talleres, en nuestras conferencias, relaciona una conducta con aspectos que debe fortalecer de su persona. Luego hay compromisos de esos colaboradores para desarrollar lo que yo he llamado una marca de conducta, una puesta en práctica de conducta y consolidar la humildad como herramienta de gestión y consolidar una marca de conducta dentro de la organización que esté asociada a la humildad. Y esa marca de conducta, la idea es que sea como un sello organizacional y que sea tan poderoso como las marcas comerciales que tiene la compañía, porque en el momento que se pueda valorar la compañía dice, bueno, mis marcas comerciales valen tanto, pero mis marcas de conducta y la gente aquí se comporta de esta manera. Y esa marca de conducta es lo que proporciona coherencia y vincula las marcas comerciales con las conductas diarias de los colaboradores, con esa propuesta de valor que hace la empresa, ¿no? Entonces, es una marca que va más allá de las competencias individuales para transformarse en un sello de la cultura de trabajo organizacional. El clima laboral. Yo hablo del Nuevo Testamento, del clima laboral. Por años los estudios de clima se han dedicado a tomar una foto y a decirle a las empresas qué es lo que tienen que hacer para mejorar, para que los trabajadores se sientan más contentos y se sientan más felices. Pero en el Nuevo Testamento laboral, en los estudios de clima también tienen que darle una responsabilidad a los colaboradores. Y en la metodología de gerencia de la humildad, nosotros le asignamos responsabilidades a los colaboradores porque las responsabilidades son mutuas. Entonces, además de decirle a la empresa que puede mejorar, también nuestra propuesta está orientada a que los colaboradores se comprometan con sus propias decisiones de carrera, que se visualicen dentro de la organización y que también determinen qué pueden aportar ellos, porque tiene que haber un balance y dejar de tener trabajadores malcriados que exigen y en el momento que tienen que dar, no dan, para volver a retomar esa relación donde empresa y trabajador trabajan en una simbiosis y que alcanzan resultados superiores. Para ir terminando, les quiero poner un ejemplo de los resultados de la gerencia de la humildad. Muchas veces se hacen todas estas inversiones, ¿verdad? De los estudios de clima para saber cómo se comporta una organización, cómo se está comportando una empresa. Y para mí, el estudio de clima más barato y más económico es ir a los baños de las compañías. Yo siempre lo primero que hago cuando llego a una empresa, voy al baño y veo en qué estado está el baño. Porque si el baño está limpio, está en condiciones, eso quiere decir que, bueno, las personas de alguna manera respetan su lugar de trabajo y valoran el sitio donde están. Y cuando un baño está feo, está sucio, muy probablemente el clima organizacional está bien enrarecido, está bien complejo. No hay necesidad ahí de hacer un estudio de clima costoso. Es fácil darse cuenta de que hay problemas en la organización. Este es un ejemplo de una organización con la que yo trabajé, sigo trabajando, tengo ya 4 años trabajando con ella en Centroamérica, una organización grande, importante, que uno de sus inconvenientes era que sus obreros cada 3, 4 meses destrozaban el baño y había que rehacer el baño y había que darle mantenimiento, ensuciaban y era un desprecio por las instalaciones de la compañía cuando en realidad los primeros usuarios de esos baños eran ellos. Y a través de la gerencia de la humildad le enseñamos a valorar el espacio. Y fíjense cómo lo hicimos. Le enseñamos a las señoras que limpian a hablarles a las personas, a los obreros, a través de la humildad, de la importancia
para ellas y para ellos que mantuvieran sus espacios limpios y agradables. Actualmente eso es una foto del baño donde las toallas de papel, donde el agua y el jabón, el papel higiénico y la limpieza sí le importa, pero ¿a quién le importa? A los colaboradores. Y a través de la humildad es que podemos conectar a los colaboradores con esa conexión con su empleo, con el decir, sí me importa mi compañía, sí me importa mi trabajo. Humildad es grandeza, no es disminuirse ante nadie. Humildad es aprender constantemente. Humildad es saber que podemos reconocer errores, aprender de ellos y corregirlos. Y humildad es poder decir, no puedo solo, necesito ayuda y es trabajar en equipo. Gracias. Ildemaro, ¿me escuchas? Perfectamente, Ernesto. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por la excelente ponencia. Tenemos muchísimas preguntas, pero lamentablemente por razones de tiempo, porque ya es el turno de siguiente expositor, no vamos a poder responderlas a todas. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a hacer una pregunta que consolida muchas y todos los que quisieran seguir preguntándole a Ildemaro, pues a través de los contactos que les vamos a proporcionar nosotros de las redes sociales, le pueden escribir y consultar, ¿no? Mira, Ildemaro, ¿qué pasa? El caso es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos jefes, o sea, no colaboradores nuestros, sino jefes superiores nuestros que son soberbios, que abusan, despiden a gente productiva, por ejemplo, por temas personales, ¿no? Tienen otros desapegos a valores, pero sobre todo son soberbios. ¿Cómo nosotros podemos llevar humildad y cómo podemos generar un cambio desde abajo? Porque tengamos en cuenta que el punto de partida es que son los superiores. ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, Ernesto, las empresas se parecen a sus dueños, los equipos se parecen a sus jefes y los hijos se parecen a nosotros. Eso es una realidad. ¿Y qué se puede hacer? Lo que pasa que, fíjense, hay que trabajar, Ernesto, porque como yo les comentaba, se han hecho cantidad, por ejemplo, miles de proyectos de competencia en las organizaciones, se han hecho grandes inversiones y casi en ninguna organización está presente la competencia de la humildad como una necesidad para ser implementada dentro de la compañía. Entonces, yo creo que un buen comienzo es precisamente incorporar la humildad como una de las competencias y exigirle a esos jefes soberbios, esas personas que tienen conducta fuera de la esperada, que cumplan con los parámetros mínimos de las conductas asociadas a la humildad. Perdón. Muy bien. Bueno, Ildemaro, te agradecemos muchísimo y pues a nuestros amigos que nos pusieron muchas preguntas, los invitamos a que sigan a Ildemaro en las redes sociales y también por esa vía le puedan directamente hacer la consulta, que estoy seguro que él con mucho gusto les dará respuesta. Muchísimas gracias